La parroquia presenta el modelo clarísimo del apostolado comunitario. Acostumbrémonos los laicos a trabajar en la parroquia íntimamente unidos a nuestros sacerdotes, a presentar a la comunidad de la iglesia los problemas propios y los del mundo, los asuntos que se refieren a la salvación de los hombres, para examinarlos y solucionarlos por medio de una discusión racional y ayudar según sus fuerzas a toda empresa apostólica y misionera de su familia eclesiástica. Es decir, en la parroquia es donde debemos de tratar todos estos temas de los asuntos. Ciertos medios que sirven para la mutua cooperación. Y esto es un poco lo que yo creo que es lo que hay que renovar en nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia yo creo que hay gente que ha tenido el encuentro con Cristo. Hay gente que vive y se esfuerza por luchar por una santidad. Hay gente que tiene conocimiento, que tiene formación doctrinal. Pero ¿por qué estos laicos no logran generar estos cambios que se necesitan como en la iglesia? Entonces, ¿cuáles son estos medios que desde el Concilio Vaticano II se decía? Dice, en la diócesis, en cuanto sea posible, deben existir consejos que ayuden la obra apostólica de la iglesia, ya en el campo de la evangelización y de la santificación, ya en el campo caritativo social, etc., cooperando convenientemente los clérigos y los religiosos con los laicos. Deben de existir consejos. Dejémoslo ahí pendiente. Después dice, estos consejos podrán servir para la mutua coordinación de las varias asociaciones y empresas seglares, salva la índole propia y la autonomía de cada uno, respetando la autonomía de cada iniciativa laical de movimientos que existan. Estos consejos, si es posible, han de establecerse también en el ámbito parroquial o interparroquial, interdiocesano y en el orden nacional o internacional. Y dice también, establezcase además en la Santa Sede algún secretariado especial para servicio e impulso del apostolado seglar, como centro que, con medios actos, proporcione noticias de las diversas obras del apostolado de los laicos, fomente las investigaciones sobre los problemas que hoy surgen en estos campos y ayude con sus consejos a la jerarquía, y a los laicos en las obras apostólicas. En este secretariado han de tomar parte también los diversos movimientos y empresas del apostolado seglar existentes en todo el mundo, cooperando también los clérigos y los religiosos con los seglares. Este documento fue fruto del Vaticano II, escrito hace 50 años. Renovación interna de la iglesia. Dice, Aparecida ha propuesto como necesaria la conversión pastoral. Si estamos hablando del apostolado de los laicos, esto también nos incumbe a nosotros. Pero el Santo Padre en su pedagogía pues un poco hace las preguntas, pero también como que algo está diciendo. Y voy a leer esas preguntas. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el de nuestros presbíteros sea más pastoral que administrativo? Una pregunta. Otra, ¿superamos la tentación de atender de manera reactiva los complejos problemas que surgen? ¿Creamos un hábito proactivo? ¿Promovemos espacios y ocasiones para manifestar la misericordia de Dios? Y el Santo Padre dice, para mí esto es clave, dice. La dimensión misericordiosa de la Santa Madre de la Iglesia, la maternidad de la Iglesia que cura heridas. Y el Papa Francisco dice que hay mucho católico herido que se ha ido de la Iglesia, que está afuera, que está en ese mundo. Algunos han regresado. Tendrán sus motivos, no los tendrán, pero hay muchos. Y dice, antes de comenzar ahora tenemos que curar estas heridas y debe de partir esta misericordia. Otras preguntas, dice, en la práctica, dice, ¿hacemos partícipes de la misión a los fieles laicos? ¿Ofrecemos la palabra de Dios y los sacramentos con la clara conciencia y convicción de que el Espíritu Santo se manifiesta en ellos? Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos, y pone aquí, en un buen sentido de la palabra, de los consejos diocesanos.
y pone entre comillas, consejos diocesanos. Esta palabrita tiene que ser más usada. Estos consejos y los parroquiales de pastoral y de asuntos económicos son espacios reales para la participación laical en la consulta, organización y planificación pastoral. Hay en el Evangelio dos grandes valores a favor de la dignidad humana, a favor de la dignidad del planeta, que nacen de la misericordia, de la compasión de Dios: la justicia y la paz. Hay un modelo de dignidad humana. Andamos siempre buscando modelos y tenemos el gran modelo que es Jesús. Al hablar del hombre nos encontramos con Jesús. Hoy no podemos vivir la fe sin el compromiso de la fe. El mundo en el que la Iglesia vive es el mundo de las sociedades pluralistas, de las distintas familias confesionales, el mundo de las muchas culturas, el mundo globalizado presentido por la Gaudium et Spes. Lo fundamental es esto: la Iglesia es para el mundo. No se olviden que Yves Congar hablaba de la Gaudium et Spes como la tierra prometida. Se trata de un texto profundamente original. Piensen en los textos conciliares anteriores. En el presente caso hay que poner atención al lenguaje humanista, a la preocupación dialogal, a los contenidos, al enfoque pastoral, al horizonte ético, a los destinatarios, que ya no son solo los creyentes, sino todos los hombres y mujeres de buena voluntad. En esta historia de originalidades hay un concepto clave que surge con fuerza: los signos de los tiempos. En aquel momento fue una preciosa provocación, como hoy pueden serlo la semina verbi. Había que observar, escrutar, discernir el mundo en el que vivimos para descubrir los signos de la presencia de Dios, del Dios presente, de nuestra propia presencia en medio del mundo. Este término de la presencia aparece por primera vez en Mateo 16:3 y Lucas 12:54. Las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Hoy seguimos siendo víctimas del capital especulativo, de políticas extractivistas masivas, de la deuda externa, de la dependencia tecnológica, del colonialismo cultural. La Gaudium et Spes, en el número 22, nos dice que cualquier avance en la dignidad humana se da por el amor como motor de la historia. La Iglesia sabe que cualquier compromiso revolucionario pasa por esta capacidad de dar vida, de comprometerse a favor de los hombres. Los derechos humanos se basan en un consenso mínimo ético. La solidaridad que nace del Evangelio nace del amor de Dios que se interioriza en el sufrimiento humano. Por un lado, había que dotar a la acción caritativa y solidaria de la Iglesia de una organización a todos los niveles. Pero por otro lado, era preciso hacer crecer a la Iglesia en una mística de presencia, de encarnación solidaria, en una espiritualidad realmente samaritana. Nuestra historia ecuatoriana fue bastante especial.
La identificación de Cáritas con el programa de ayuda americana de los Estados Unidos desacreditó a las Cáritas diocesanas e hizo que cada jurisdicción planteara su pastoral social propia. Debilitamos así, a nivel nacional, el rostro de una Cáritas unida en red y siempre dependiente de ayudas exteriores. Maleducamos a la comunidad propia, que no siempre sintió la responsabilidad de sus propios pobres y pobrezas. Hoy, lamentablemente, más de una diócesis sigue ajena a este proceso de trabajo en red. Hoy, Cáritas se encuentra comprometida en la creación de una auténtica red solidaria que afecte de forma directa y fundamental a nuestras parroquias, comunidades y diócesis, que tenga una clara y definida presencia pública y que responda a las necesidades reales de la gente, comprometiendo a las personas, a las parroquias, a las comunidades cristianas. Algún día, dentro de los 6.000 años que nuestra hermana preconizaba, llena de paciencia, en cada parroquia habrá una Cáritas. Ciencia, la espiritualidad samaritana, la organización, el trabajo en red a nivel diocesano y nacional, la creación del voluntariado, la respuesta a las necesidades de la gente, la promoción de proyectos solidarios de desarrollo, la presencia ética a favor de la justicia. Vivimos un momento complicado para una presencia eclesial, social y solidaria, porque el concepto de Estado laico que promueve el poder es altamente reduccionista. Y si por un lado identifica servicio social con servicio público, por otro tiende a considerar la libertad religiosa no como un derecho que hay que tutelar y promover, sino como una concesión que arrincona cualquier iniciativa capaz de cuestionar la cultura oficial y dominante. La Iglesia no lo tiene nada fácil a la hora de actuar con alegría y esperanza en medio de la vida pública. Y sin embargo, leyendo la Gaudium et Spes, te das cuenta de que estos no son los tiempos peores. Al contrario, yo pienso que son los tiempos mejores, los tiempos que nos obligan a profundizar nuestra espiritualidad, a testimoniar nuestra fe, a resistir y a proclamar que nada ni nadie podrá impedirnos llegar a la conciencia y al corazón del hombre.